Hola, somos Tejiendo Memorias, un podcast donde les contaremos de cómo aplicar la narrativa textil en la construcción de memoria histórica. Esta temporada nos centraremos en el paro nacional del 28A. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 1 de nuestro podcast Tejiendo Memoria. En este primer episodio abordaremos qué es un proyecto integrador, qué es narrativa textil y memoria histórica. Les habla Valentina Vallejo y les voy a presentar a mis dos compañeros de cabina. Hola María Paula, hola Raúl Quinayas. Hola Valen, es un placer estar aquí. Hola chicas, ¿cómo estás María Paula? ¿Cómo estás Valentina? Bueno, la idea de esta invitación es que empecemos a hablar de lo que es proyecto integrador, ¿no? ¿Por qué no arrancamos por ahí entonces, María Paula? ¿Qué es proyecto integrador? Bueno, para mí el proyecto integrador es un trabajo de investigación en el que intentamos reunir todas las habilidades y los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de cada semestre. Pues la idea es plantear un problema, nos hacemos una pregunta-problema y a partir de allí, digamos que se abre un camino cuyo resultado va a ser la solución a ese problema planteado. Venga, pero sus compañeros piensan igual. Ellos, cuando ustedes estuvieron haciéndole indagaciones acerca del proyecto integrador, ¿qué les decían? Bueno, cuando les estuvimos preguntando de manera muy amistosa, que podían hablar con libertad, la verdad que algunos no entendían por qué se hacía, decían como que de pronto podía ser una pérdida de tiempo, no entendían, pues les preguntamos qué era y como que nos decían como que sí, les puede servir más adelante, para el futuro, cuando tengamos una marca, pero en realidad decía que quitaba mucho tiempo y que los temas como que no eran de interés para ellos, entonces lo veían más como una obligación y no entendían muy bien el contexto de lo que era proyecto integrador. ¿Y usted cómo lo vive? ¿Cómo lo entiende? Pues lo entiendo de la misma manera de María Paula, es como una recolección de datos de lo que se ve en todos los módulos a través del semestre, se recogen todas esas herramientas y luego se plasman en una propuesta de vestuario, pues por un proyecto investigativo. ¿Y el tema sí la motiva a usted? ¿O la tengo entre la espada y la pared? Entre la espada y la pared. Es que siento que en cierta parte el tema del paro nacional ya como que ya llegó a su punto, ya hay que dejarlo morir, pero se trae a colación otra vez en el proyecto. Perdón, contémosle a nuestros oyentes cuál es el tema del proyecto de este semestre para que entiendan un poquito más el contexto. El por qué Valentina lo quiere dejar morir, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es el tema entonces? Bueno, el tema del proyecto de este semestre es la construcción de memoria histórica y testimonio de la protesta social en Colombia. Mediante este vamos a hacer uso de la narrativa textil aplicada en artículos vestimentarios elaborados a partir de la reutilización de prendas. Valen, ¿por qué te parece importante este tema y qué razón encontrás de pronto para cambiarlo o que no te guste tanto? Bueno, de pronto el tema del paro nacional fue un tema que a todos en cierta parte nos tocó por X o Y motivo, pero fue un tema que de pronto ya tuvo su tiempo y volverlo a traer otra vez acá, pues como que no es tan motivante por así decirlo, pero sí se hace importante aplicarlo en la memoria histórica y en la narrativa de textil y pueden salir propuestas muy chéveres. A mí me parece muy rico lo que estás diciendo, Valentina, es decir, ¿por qué dejarlo morir? No entiendo qué tiene el tema ahorita que no te motiva a seguir hablando de él. ¿Qué hay ahí que te dice, no, ya no quiero seguir hablando de esto? ¿Estás saturada de información? ¿Estás aburrida de lo que está pasando? ¿Estás asustada tal vez porque si se sigue hablando de esto seguirán pasando cosas? ¿Qué es lo que te hace a ti decir, ya no quiero hablar más de este tema del paro nacional en las aulas de clase? Pues es un poco abrumador porque en cierta parte cuando estábamos en esa situación se veían muchísimas cosas, muchísima información, fake news, pero en el momento en que lo decidimos traer acá al proyecto, siento como que ya se refuerza mucho lo mismo y entonces ahí ya viene el trabajo de nosotros como diseñadores
hacer que eso no sea lo mismo de siempre, que la misma violencia, siempre se habla de lo mismo, y entonces ya se vuelve como un tema aburridor si se toca desde esa parte. Yo creo que es un tema bastante incómodo en cierto punto y como que puede ser que no hemos terminado de procesarlo. Es algo que sucedió hace muy poco, donde se mezclan muchas problemáticas sociales. Entonces, como que uno no termina de hacer un análisis que de pronto, pues un análisis como una conclusión, digamos, una conclusión certera, sino que creo que a todos nos genera mucha confusión como colombianos, como ciudadanos caleños, porque pues Cali fue una ciudad muy afectada. Y por otro lado, pues esto me pasaba a mí principalmente, muchas veces cuando uno va a desarrollar un producto, pues en lo primero que piensa es que tiene que ser algo comercializable. Y al tener que trabajar con una temática tan difícil y en cierto punto tan dolorosa, como que uno no encuentra el camino para hacer un producto visualmente bonito o que atraiga, porque en realidad en una temática como esta del paro nacional hay más caos, incertidumbre y dolor que cosas buenas, o así lo ve uno, aunque también hay de lo otro, ¿no? Hay reunión de muchas personas, hay manifestaciones artísticas, entonces también creo que depende de cuál sea el enfoque que uno le dé. De pronto tocando un poco más el término de narrativa textil, nosotras escuchando la charla que tuviste con el reportero de Canal 2, Con José Alberto Tejada, en una imagen de que se aplicaba narrativa textil, que estaba la madre con la bandera, también nos surgían un poco esas dudas de que la narrativa textil se dice que no se plasma de manera literal, pero la mayoría de veces donde hemos visto narrativa textil se plasma muy de manera literal, o sea, se alcanza a leer. Entonces eso cómo se llama a una prenda, porque es como un concepto, el diseñador tiene un concepto, el diseñador propio lo sabe, pero ya las personas lo usan y ahí es donde la persona desconoce ese proceso. Vea, aquí hay cosas interesantes y hay que tocarlas una a una, ¿sí? Lo primero es que, no sé si usted ha escuchado, Valentina o María Paula, la frase, este es un país sin memoria. Y resulta que así es. Nosotros nos olvidamos de lo que pasó. Tal vez esto es muy reciente y no ha terminado. Seguimos viviendo los efectos del paro nacional, de la protesta social a partir del 28 de abril. Pero Colombia es una sociedad que olvida y olvida muy rápido. Tanto así que tenemos un mandatario local que está repitiendo periodo y nos olvidamos del por qué tan mal le fue a él en su primera administración. Y no caemos en cuenta en eso al momento de ir a las urnas. Pero entonces, cuando nos proponemos nosotros, primero como colombianos, después como ciudadanos y después como profesionales en las áreas en las que ustedes se desempeñan, la responsabilidad de salvaguardar esa memoria y hacer que de alguna u otra manera no se pierda, porque si no estamos condenados, y eso es pura frase de cajón, pero muy cierta, a seguir repitiendo nuestra historia, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos aquí es un proyecto que nos da la oportunidad de conservar los sucesos, de registrar los hechos, las experiencias, las vivencias de aquellas y de aquellos que participaron de una u otra manera en este cambio de pensamiento, en esta protesta social que se llevó a cabo a partir del 28 de abril del 2021, ¿sí? Después María Paula nos dice, cuando hacemos un producto, y resulta que hay que entender, y gracias María Paula por esa píldora que me tira, es que proyecto integrador no es un producto, ¿sí? Lo importante de proyecto integrador no es el resultado como resultado. Ustedes son del técnico profesional en diseño de modas, en ese orden de ideas, lo importante no será esa construcción vestimentaria que ustedes muestren al final del semestre. Lo importante aquí es el proceso de investigación que realizan y que les va a permitir obtener esos resultados. Estuve en Colombia Moda en junio de este año
y tuve la oportunidad de entrevistarme con ciertos diseñadores de marcas muy buenas, reconocidas, con proyección internacional, tanto así que los encontré en el corner de Vogue, ¿sí? Este espacio comercial que tiene la revista en Colombia Moda. Y ellos, cuando los entrevistaba, inconscientemente, porque mis preguntas no estaban enfocadas a ese punto, pero ellos llegaban automáticamente ahí, me hablaban de la importancia del proceso de investigación para el desarrollo de sus colecciones. Cómo ellos hacían procesos de investigación, y uno de ellos me dijo: Raúl, yo con una investigación tengo para hacer 3, 4 colecciones, porque ese proceso le va a nutrir el otro. Entonces es ahí cuando Proyecto Integrador tiene una importancia relevante, y es que me da las bases, me permite a mí conocer los procesos de estructuración de un proyecto, me da a mí las herramientas para aprender a investigar y posteriormente poder crear con esa investigación que estoy haciendo, ¿sí? Pero pues no se los voy a hacer tampoco tan aburrido y tan técnico, ¿cierto, Valentina, no? No. Lo que decías de que era importante ese proceso de investigación, y eso también va un poco de la mano con la identidad de las marcas, que hay unas marcas que por adelantarse procesos o no hacerlos, no alcanzan a tener esa identidad, y aquí también se trae a colación la memoria histórica, de que la memoria histórica contribuye a nuestra identidad, porque es parte de la historia, parte de vivencias, y que la memoria histórica se puede plasmar a través de la narrativa textil para sacar un producto. Yo quiero a los oyentes ponerles un poquito de contexto. María Paula y Valentina son estudiantes del tercer semestre y ellas tienen como objetivo dentro del proyecto identificar esos sucesos, esas historias de personas que de alguna u otra manera participaron en el paro nacional, ¿sí? Eso deben de pasarlo a un conjunto vestimentario, un conjunto de prendas de vestir. La pregunta es: ¿cómo paso la historia? ¿Cómo paso las memorias? ¿Cómo paso los sucesos a una prenda de vestir? Y la respuesta es la narrativa textil. Esa es la herramienta que ellas y sus compañeras y sus compañeros van a utilizar para llevar esos sucesos a una prenda de vestir, y se le adiciona un toquecito también a la vaina, y es que lo que ellas construyan debe de ser a partir de prendas desechadas post-consumo. Es decir, que tercer semestre se está introduciendo a la moda circular, aplicando la reutilización de prendas usadas para la deconstrucción y posteriormente reconstrucción de productos indumentarios nuevos a partir de lo usado, que cuenten una historia, que sirvan a la vez de repositorio de memoria histórica. Cabrón, ese proyecto integrador, ¿no? Tiene bastantes cosas que luego toca unirlas en una misma línea, pero que al final, si uno les hace el proceso de investigación, como que todas se terminan relacionando, porque eso es la narrativa textil, busca contar una historia a través de bases textiles, con elementos, con hilos, bordados, y que ahí mismo se plasme la memoria histórica de lo que estamos hablando del paro del 28A. Yo quería resaltar algo de lo que dijiste ahora del proceso de investigación. Pues creo que en todos los proyectos que yo he hecho y con todos los compañeros que he hablado, siempre me encuentro con lo mismo, ¿no? Con esta dificultad como de... digamos que todos queremos desarrollar un producto y le damos más importancia, creo yo, al producto que vamos a desarrollar que al proceso de investigación en sí, y de pronto ahí está el error. Porque, por ejemplo, en este último proyecto que tiene como temática el paro nacional, ahora que tú estabas hablando, me puse a pensar que lo más valioso que yo me he llevado hasta ahora es el proceso de investigación y puntualmente la entrevista que le hicimos a una de las personas que vivió el paro de primera mano, un fotógrafo caleño que nos contó cómo había sido su experiencia en los puntos de concentración. Y la verdad es que quedamos muy sorprendidas porque pues es una persona que ha recibido amenazas, han atentado contra su vida. Entonces, pues eso nos dejó muy choqueadas
y creo que también funciona como un disparador para empezar a crear muchas cosas a partir de eso. Y pues Valentina hace parte de mi grupo, precisamente mi grupo de trabajo, y creo que nosotras teníamos como una idea del paro muy negativa, que tenía que ver más que todo con muerte, violencia. Saqueos. Sí, una idea súper oscura del paro nacional. Y él, a pesar de que tuvo que ver toda esa violencia durante los días de marchas y que saca muchas fotos relacionadas con eso, nos habló mucho del amor. Entonces, eso nos dejó como descolocadas, diría yo, porque no nos esperábamos que una persona que estuvo ahí físicamente poniendo el cuerpo nos hablara de amor. Entonces, creo que pues ahí está como lo valioso del proceso de investigación que tú decías. Hay algo que quiero también tocar. No sé si ibas a decir algo, Valentina. Sí, iba a decir algo. Hágale. Que la memoria histórica también nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos y cómo vamos evolucionando. Y eso también lo que tocó María Paula, lo de la entrevista con este fotógrafo. Él tiene presente que él es colombiano a morir y que a pesar de todo lo que haya pasado, porque él registra todos los sucesos que sucedieron, pero él decía que a él lo mataran en la puerta de la casa, porque él de aquí no se iba y él quería que Colombia se volviera un país mejor. Entonces como que tener presente esa memoria histórica. Mire, eso es muy interesante porque la tarea de los grupos de tercer semestre es llevar a una prenda de vestir esa esencia, eso que estás contando, ¿sí? No solamente el suceso, no solamente mire, dispararon, asesinaron, saquearon, sino todo lo que hay adentro de eso, lo que se lee entre líneas, esas sensaciones, esas emociones, esos ideales, ¿sí? Y entonces Valentina decía, pero es que ¿cómo llevarlo literal y no tan literal? Y entonces, sí, yo sé que esto no debe ser literal, pero yo veo un ejemplo que es muy literal. Y es que nosotros, queridos oyentes, tuvimos un foro en el que invitamos a Beatriz Arias e invitamos a José Alberto Tejada. Y Beatriz nos presentó un bordado que ella hizo en el que se veía una bandera que tenía un texto, sí, que decía hijes cuídense mucho, y le entregaba esta bandera a sus dos hijos representados pues en el bordado. Entonces ahí, mi querida Valentina, y vamos a tener que hacer la forma para que ustedes, queridos oyentes, vean esa pieza y estén también sincronizados visualmente con lo que estamos aquí charlando. Esa prenda no es del todo tan literal. Si tú te das cuenta, el hijes cuídense mucho, así está escrito, ¿sí? en la pieza, en la composición, dice mucho más que la palabra hijes cuídense mucho. Está hablando de una inclusión, está hablando de cómo una madre reconoce, ¿sí?, a sus hijos que ya no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino que no se identifican sino como sin géneros. Estamos hablando de unos cambios de pensamiento en una sola bandera, con una sola frase. El cuídense mucho también nos va a hacer alusión al que, ojo, que afuera están matando, afuera estás corriendo peligro, pero soy consciente que debo de permitirte que vayas, que salgas a pelear por eso que estás peleando, a reclamar por eso que estás reclamando, ¿sí? Entonces mira cómo esa pieza tiene tanto mensaje, tiene tanta información y deja de ser tan literal, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Ellos, y cuando digo ellos es a los estudiantes de tercer semestre de la jornada tanto semana como sabatina, les corresponde crear ese conjunto de prendas a escala real, ¿sí? Utilizando, vuelvo y lo digo, prendas reutilizadas. Ahora, Valentina, porque yo sé que usted investigó bastante de eso, hablemos de memoria histórica. El concepto de memoria histórica. Bueno, algo importante de memoria histórica es que se necesita conservarla para poder preservar nuestra identidad, que es lo que estábamos hablando ahora. Y que es importante porque nos permite recordar
todo lo que se ha vivido antes y cómo se ha superado, y la frase que tocaste ahorita que se atribuyó a Napoleón Bonaparte, del que no conoce su historia está condenado a repetirla, se trae a colación aquí porque es muy importante, así sea un tema como el que está sucediendo ahora, que no es tan lejano, pero sí nos tocó a todos, traerlo en este momento, porque nosotros tenemos que evolucionar, y si no conocemos eso que pasó, no vamos a aprender y no vamos a ver cómo afrontar esa situación. Entonces, sin memoria histórica, nosotros careceríamos de identidad personal, que es algo muy importante y que nos contribuye a nosotros como ser. Entonces, eso es un elemento importante e indispensable para el desarrollo individual, tanto colectivo con otras personas. Y tomando esto que dice Valen y aplicándolo a la moda, creo que es muy cierto eso de que pues si no conocemos nuestra historia o no tenemos conciencia sobre ella, en el fondo no sabemos quiénes somos, y por lo tanto pues es más difícil, digamos, que seguir un camino o desarrollar una identidad sin saber quiénes somos, qué pasó en nuestro pasado. Entonces, teniendo conciencia de lo que somos como sociedad, también podemos construir algo mejor, me parece, y eso aplica para todo, incluso para la industria también. Es importante, chicas y los oyentes, que sepan que hay 3 tipos de memoria, ¿no? Una memoria personal, que son mis recuerdos de mis sucesos, de mis acciones. Una memoria que son los recuerdos de los recuerdos, ¿sí? Es decir, los recuerdos de alguien más. Entonces yo recuerdo los recuerdos de alguien más, esos recuerdos que vivió otro, ¿sí? Y una tercera memoria que obedece a esa sed de conocimiento, a esas ganas de saber más. Entonces cuando yo investigo, cuando yo leo, cuando yo busco, ¿sí? Información. Entonces voy a tener 3 fuentes de memoria. Aquí ustedes se van a encontrar con ese tipo de casos, ¿sí? Con personas, y digo ustedes, ya me refiero a todos los grupos, no solamente a Valentina y a María Paula, se van a encontrar con eso, con una fuente directa que les va a decir es que yo viví esto. Otros que van a decir mi mamá vivió esto, mi hermano dijo esto, a él le pasó esto, él escuchó esto, y otros que se van a nutrir o van a nutrir esa memoria de lo que leyeron. Es que en las noticias dijeron esto, en el periódico dijeron esto, en el grupo de WhatsApp dijeron esto, la tía dijo esto, la sobrina dijo esto. Démosle paso entonces a la palabra narrativa textil. ¿Qué podemos decir de narrativa textil como tal? Bueno, la narrativa textil, para mí, diciéndolo en palabras sencillas, es básicamente contar una historia a través de hilos, telas y todos los materiales que usamos normalmente en diseño. Me parece que es una herramienta sumamente útil, y ahí me surge como un cuestionamiento, me lo estuve preguntando mucho estos días, acerca de si la narrativa textil está dentro del diseño o dentro del arte, porque para mí tira más como hacia el lado del arte, tal vez. Nosotros estuvimos trabajando esta pregunta de qué es diseño y qué es arte, y entonces me quedaba como esa duda acerca de la narrativa textil. ¿Y hacia dónde se inclina entonces usted? Todavía no lo he decidido. Todavía está en el limbo, ¿no? ¿Y Valentina? Pues yo creería que depende de la persona que esté aplicando la narrativa textil, hacia dónde lo quiero orientar, porque como bien es dicho, la narrativa textil busca transmitir un mensaje a través de bases textiles, convirtiéndose así en un elemento que cuenta una historia, comunica algo a la hora de verlo. Entonces creo que ya es más la percepción de la persona que lo está haciendo. Ahí, para complementar, la narrativa textil no es ni diseño ni es arte, es una herramienta, ¿sí? Arte o diseño será el resultado que obedece a quien lo utilizó y al fin de quien lo utilizó, ¿sí me entienden? Entonces, un artista puede utilizar la narrativa textil para crear sus composiciones. Un diseñador va a utilizar la narrativa textil para desarrollar sus composiciones. Entonces, la narrativa textil como tal no es ni diseño ni es arte, es una técnica. Lo que puede considerarse arte o diseño ha de ser el resultado.
que, como dijo Valentina, también obedece a quién es el que lo está desarrollando, a quién es el que la está aplicando. Pero bueno, yo creo que ya estamos llegando casi al final de nuestro episodio del día de hoy. Quiero contarle a los oyentes que estos grupos tienen una sustentación. Ellos presentan al final del semestre su proyecto ante unos docentes invitados. Van a presentar un documento escrito que condensa también toda la investigación, ¿sí? No siendo más, por mi parte, gracias a ustedes por este espacio, Valentina, María Paula, y les dejo el micrófono a su disposición. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que puedan escuchar los demás episodios. Bueno, Raúl, Valentina, muchas gracias por estar aquí. Así concluimos nuestro primer episodio. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Tejiendo Memorias. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Escúchanos en Google Podcast y Spotify. Este es un podcast del programa técnico profesional en diseño de modas y el técnico profesional en producción de audio y video de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. En las voces, Valentina Vallejo Rojas y María Paula Duque. En la tutoría, Raúl Quinayas. Editado y producido en el estudio de la Fundación Academia de Dibujo Profesional por Joseph Castaño y Miguel Sánchez.